Oye, tenía muchas ganas de esta entrevista. La verdad que es un placer tenerte aquí hoy. Y para Y, mí también. y Yo hablar no me lo de, esperaba. y hablar de algo que bueno, compartimos varios puntos en común. Uno es nuestra pasión por las motos, otro es nuestro pueblo de origen, que es Berín, Galicia. ¿Tú naciste en Berín o naciste en Chaves, en Portugal? Yo nací en Orense, sí, en Berín. Estoy Ah, empadronado vale. con Berín, sí. Sí, bueno, yo también nacíamos en Orense todos, pero luego íbamos a Berín, ¿no? Exacto. Eh, Todos o la mayoría, ¿no? Porque Sí, de los aquella no resultados había eran otra. mejores. Sí. Y, y de aquella no había otra, efectivamente. Y bueno, y ahora pues somos amigos. Yo he sido tu patrocinador en tus años dorados como piloto y son y 59, con lo cual ya voy a empezar a hacer la introducción sobre ti y luego las preguntas, ¿no? Perfecto. Yo he titulado esta sesión de hoy como unir pasión y profesión. Yo creo que eso es lo que quiere todo el mundo. O sea, idealmente es disfrutar trabajando, disfrutar haciendo lo que te gusta. Y no conozco a muchas personas que estén exactamente en ese punto. O sea, es verdad que la mayoría sacrificamos nuestro tiempo trabajando para una empresa o para un proyecto que no nos agrada demasiado y luego el fin de semana o el tiempo libre lo dedicas a tu pasión, que puede ser cazar, pintar, caminar, hacer kung fu, cualquier cosa, ¿no? Exacto. Pero muy pocas unen pasión y profesión, ¿no? Adrián ha sido campeón de España, una de motocross y otra de supercross. Eh, Ha vivido en China, donde también ha practicado las motos, ahora nos contarás más detalles, en varias fases de su vida. Y sigue en el circo del motocross, ya que su hijo Enzo, yo lo he visto recientemente competir aquí en una carrera en Portugal y la verdad es que con 11 años ya compite con los de 14, con lo cual Adrián es la segunda generación de 3 generaciones. La siguiente va a ser su hijo Enzo. Bienvenido, Adrián. Hola, muchísimas gracias, Sisto, por este tiempo. Oye, ¿cómo se hace para unir pasión y profesión? Bueno, pues al final creo que ha sido reinventarse continuamente. Desde pequeño yo tenía muy claro que me gustaba competir, que me gustaban las motos, que quería ser piloto. Cuando empiezas, pues, en un entorno en el que estuve, que mi padre también ya montaba en moto, al final, pues, es fácil, ¿no? Enseguida descubres la pasión, sobre todo cuando hay apoyo familiar, cuando te lo pasas bien, no solo la competición en sí, sino lo que conlleva, ¿no? Los viajes en familia, el conocer sitios, las amistades que haces en los circuitos, que al final, pues, para que la gente nos entienda, es como estar en un camping, en los boxes y al final, pues, es tu familia del motocross, ¿no? Hay muchísimas anécdotas, muchísimas convivencias y esa es la parte bonita de este viaje del deporte. Entonces, pues, no me ha tocado otra que ir reinventándome poco a poco, con diferentes proyectos, diferentes experiencias. Al principio, pues eso, como bien dices, llegué a profesional, la época que me patrocinabas. Y, y bueno, pues conforme uno va madurando, se va haciendo más profesional todavía, quiere otros objetivos, ya el campeón de España, pues ya no te sabe, ya quieres ser campeón de Europa, ya quieres ser campeón del mundo. Y en poco es el intentar superarse. Es un deporte muy complicado en el que el factor económico pues prima y bueno, las lesiones también. A veces no he tenido muchas, pero sí que han sido en momentos muy críticos o muy importantes de mi carrera y que bueno, pues también se ha visto reflejado al final pues en los objetivos finales que yo quería alcanzar. Entonces pues el reinventarse con esto pues fue eso, motocross, campeonato de España, mundial, ves que no llegas, que es muy difícil, lo intenté en Brasil, estuve en Brasil también compitiendo. De allí salieron oportunidades para ir al Dakar, salieron oportunidades para irme para China. Al final tuve que tener los pies en el suelo y aceptar lo más correcto, que era la estabilidad en ese momento. Y bueno, me fui para China con idea de seguir trabajando en el proyecto del Dakar, que me hacía mucha ilusión
Y bueno, ¿qué pasa? Que en China, pues año tras año te iban mejorando las condiciones, estábamos bien, estabilidad familiar, yo ya tenía niños y decidimos pues quedarnos allí hasta, bueno, hasta el momento de la pandemia. Ujú. U- Una vez en pandemia, pues ya nos volvimos para España porque allí cerraron el show durante estos últimos 5 años, de hecho acaba de abrir. Y en ese momento, pues Enzo muestra interés por las motos. Yo recuerdo de pequeño que me gustaba mucho entrenar con más gente y creamos otra vez el grupo ese de niños, de poder entrenar a varios niños a la vez. Y de ahí Mm. pues surgió otra vez la escuela. Así que ha sido reinventarse, reinventarse y seguir reinventándose. Oye, me parece apasionantes las carreras profesionales de la gente que ha tenido muchos cambios. Distintos países, distintas profesiones, pero todo ha girado en torno al mundo de la moto. Pero yo querría preguntarte algo que siempre me llamó la atención, porque yo a tus padres los conozco desde que éramos, vamos, desde que yo era un niño. Tu padre es un poco mayor que yo, tu madre es de mi edad, pero sí me consta que siempre vi que estaban haciendo un sacrificio enorme, igual que el que estás tú haciendo ahora con tu hijo, para que pueda competir en los campeonatos de juniors, infantiles y demás, al Campeonato de España. Cuéntanos más sobre ese sacrificio, esos viajes, etcétera. A ver, es un deporte muy duro. De hecho, me gusta cuando las familias me llaman, porque ahora mismo es más popular el motocross que en mi época. Hay más niños, niñas incluso que se adentran dentro del deporte, que lo piden a los padres sin que venga realmente por una tradición familiar, ¿no? Entonces, me gusta ponerlos en situación porque, como bien dices, requiere muchos sacrificios, ya no solo el económico, sino el tiempo. Tenemos que poner la balanza en que el tiempo, pues, es un tiempo de calidad en familia, como bien te decía, en los viajes, en ese vínculo que creas, el que tengo yo con mis hijos, de poder pasar mucho tiempo con ellos, de explorar cosas juntos, pues al final ese es el valor principal de este objetivo, ¿no? El que siga practicando, el que siga haciendo un deporte que a mí también me gusta y que lo podamos compartir, pues esa es la clave. Sacrificios, muchos. A día de hoy el problema más grande es que los niños cada vez son más profesionales desde más pequeños. Te estoy hablando de que ya con 9 años, 10 años, pues ya llevan dieta, ya tienen entrenamientos físicos, ya entrenan 2 3 días por semana mínimo, y eso conlleva, claro, un esfuerzo extra de las familias. En mi generación tuvimos la suerte o la desgracia de que nuestros padres, pues, eran todos más o menos iguales y solo podíamos entrenar en el fin de semana o de carrera en carrera. Pero eso ahora es imposible. Ahora todos los niños, ya te digo, creo que de la edad de Enzo es el que menos entrena de la parrilla. No estoy 100% seguro, pero te garantizo que es de los que menos entrena, pero porque principalmente, Enzo comparte otro deporte, que es el fútbol, que le gusta mucho desde pequeño, y es que el tema es que juega a muy alto nivel y compite también a muy alto nivel en motocross. Entonces, intentamos buscar un equilibrio para que pueda disfrutar de las 2 pasiones el mayor tiempo posible y que, aunque él dice que él quiere ser piloto de motocross, pero que el fútbol no lo quiere dejar porque le ayuda a sentirse bien encima de la moto. O sea, que eso es importante. Pero que eso ya sabes, esto es lo que conlleva. Si ya vamos con la moto, con el tiempo aquí, Ya, con el los fútbol y dos. todo, claro, son 4 días de fútbol, intento que sean 2 días de moto por lo menos, y claro, es muy complicado a nivel familiar el gestionar estos horarios, ¿no? Sin que pierda colegio, sin que pierda otro tipo de actividades. Mm. Yo veo cómo entrenáis a veces juntos, tanto en moto como, como corriendo, haciendo ejercicio físico. em, y en tu Instagram compartes muchas de esas imágenes, con lo cual recomiendo a los que van a ver esta entrevista que te sigan en tu Instagram para estar al día a día de lo que es el sacrificio de crear un piloto que yo estoy seguro que va a destacar mucho porque lo he visto en directo y me parece un tío con unas habilidades fantásticas para las motos, ¿no? Pero, ¿cómo crees tú que se trabaja la psicología de alguien que desde pequeñito tiene que renunciar a muchas cosas para poder pensar, pues, como un Rafa Nadal? No igual, quizá, no a ese nivel de Ujú. disciplina, pero alguien que tiene que estar muy mentalizado, ¿no? Quizá el fútbol
que es un deporte en equipo y le puede ayudar a transmitir determinados valores. No lo sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Sí, en parte tienes toda la razón. En el programa en el que estoy de entrenadores de la FIN, de la Federación Internacional de Motociclismo, ahora hay mucha más información acerca del deporte del motocross. Entonces, sobre todo en Holanda, los pilotos de motocross están considerados como aquí en España los olímpicos. Disponen de las mismas condiciones, centro de alto rendimiento, etcétera. Entonces hacemos convenciones allí y nos explican mucho sobre los datos que analizan de los pilotos de motocross. Y es súper bonito porque antiguamente no había mucha ciencia detrás de nuestro deporte, entrenábamos un poco a la deriva o lo que pensabas que te podía funcionar. En pocas palabras, entrenábamos mucho y mal, ¿vale? Tal vez en momentos que no había que entrenar, pues entrenábamos en vez de dar recuperación y cosas así. Ahora estoy mucho más informado, tengo muchos más conocimientos al respecto, pero creo que la clave es ser claros con ellos desde edades muy tempranas, que sepan realmente que es un deporte muy duro, muy sacrificado, tanto para ellos como para las familias, y que tienen que tenerlo claro. Evidentemente, aquí en casa lo primero que se premia es el nivel académico, y actualmente en todos los programas de deporte que conozco o copas de lanzamiento de jóvenes promesas, premian mucho el tema de la educación y el nivel académico. Entonces, nosotros desde la escuela lo mismo, y yo con mis hijos igual. Tengo la suerte de que ambos, la niña es más pequeña, pero Enzo es un fenómeno en el colegio, es número uno, y es bonito porque aparte de que es muy bueno, muy sacrificado en su deporte y está muy mentalizado y muy focalizado en a donde él quiere llegar, que lo acompañe también de esa manera en el colegio. Entonces yo creo que la clave es trabajar con humildad, transmitir unos valores correctos y sobre todo de constancia y disciplina. Y bueno, después depende mucho la mentalidad del niño, depende también su carácter. Y bueno, con Enzo ya te digo, es muy fácil trabajar porque a pesar de que yo mantengo muy bien digamos, sus horarios para que siga siendo un niño y no pierda esos años que se pierden, que muchos niños de su edad están perdiendo. Entonces, intentar buscar el equilibrio entre tiempo de calidad, de casa, no tanto los resultados, no nos importan los resultados, si esto ya te acuerdas que lo comentamos, lo pasé de categoría porque prefiero que no tenga la presión de tener que pelear por un campeonato ahora a su edad, con niños de su edad. Simplemente cambiamos de categoría, la moto era muy pequeña para él, decidimos correr con la moto grande, fue él el que también lo entendió y decidió, y seguir aprendiendo, un proceso de aprendizaje, de placer, sin grandes frustraciones, sin grandes perspectivas, sin grandes objetivos. Al final yo considero que esto es un deporte muy a largo plazo y que sobre todo la constancia es lo que te va a hacer llegar, porque ahora mismo talento hay muchísimo, como bien dicen todos los deportistas que ves por ahí en las redes, y ahora prima mucho pues la constancia y el trabajo invisible, el que no se ve detrás de las pantallas. Me consta que eres amigo de alguno de los pilotos famosos del momento, ¿no? Vamos a hablar de uno de ellos, que es Jorge Prado, campeón del mundo de motocross, vive en Estados Unidos, eh, y las condiciones de vida no tienen absolutamente nada que ver. Y el deporte no tiene nada que ver. Yo hace años invertí en la recuperación, que era como el despertar de Bultaco, y ahí me empapé de la leyenda de una marca como Bultaco y vi que de verdad no había mercados donde los había habido tradicionalmente para esta Sí. marca, que había sido Estados Unidos y Australia, ¿no? Pero en Estados Unidos sí es verdad que tú puedes vivir muy bien del motocross. Cuéntanos las diferencias entre un piloto viviendo en Estados Unidos, compitiendo en Estados Ujú. Unidos y en el resto de países. Bueno, yo no lo pude vivir en mis propias carnes, el correr allí, pero sí que hemos tenido la experiencia y la posibilidad de ir este año pasado. No, bueno, este año. A principio de año fuimos a ver las primeras carreras del Campeonato Americano de Supercross. A Enzo le hacía mucha ilusión, yo también tenía muchas ganas. Era un viaje que planeábamos ya desde hace tiempo estando en Macao.
Y bueno, este año pues coincidió bien que Jorge se estrenaba en América, teníamos muchas ganas de ir a verle la inauguración y todo. Y también un poco pues para explorar cómo se vive allí, cómo viven el motocross, porque al final solo lo conocíamos a través de la pantalla, ¿no? De vídeos y lo que te dicen y tal. Y bueno, es verdad, o sea, al final ahora mismo muchos de los pilotos punteros a nivel de Europa, vamos a hablar de Europa porque quizás es el campeonato que tienen muchísimos pilotos de muy alto nivel, es en España, en Francia, Italia, sobre todo, Alemania. Bueno, cada vez ya hay de más países. Y claro, llega un momento en que el mundial se les queda muy complicado. Es para un poco para que te ponga el ejemplo de la Fórmula 1 o el MotoGP. Si no rindes, no tienes plaza. Pero para tener una plaza hay que venir con un patrocinador o con dinero por detrás. No es un mundial abierto como cuando yo corría o me empezaba a correr el mundial. Entonces, antiguamente, para que los espectadores nos entiendan, pues había una carrera, tú sacabas tu licencia internacional, ibas, había 80 o 90 pilotos ese fin de semana y solo podían correr 40. Claro, el nivel era altísimo y la igualdad era brutal. O sea, del primer al 40 igual había 4 segundos de diferencia, pero es que del 40 al 80, que se quedaban otros 40 fuera, había otros 3 o 4 segundos. O sea, era muy difícil. Pero te daban la posibilidad y te clasificabas y ya pues te daban un buen dinero que por lo menos cubrías gastos y aún te traías algo de dinero para casa. Todo eso desapareció. Ahora hay una parrilla fija vendida a los equipos y los equipos pues venden las plazas al precio, pues depende. Si eres un equipo de primera, a un precio; si eres un equipo de segunda o tercera, pues a otro precio, evidentemente. Entonces, pues bueno, se convirtió en un mundial pues donde sigue habiendo muchísimo nivel, muchísimo, el mejor tal vez, pero que hay tantos pilotos fuera del mundial con un nivel altísimo que podrían estar pues en los primeros también del mundial y no pueden por temas económicos o porque no consiguen llegar a cubrir esa plaza. Entonces, en América sigue siendo un poco a la antigua usanza. Tú vas a la carrera con un remolque, con la moto en el maletero del coche o como tú quieras. Tú corres, tú tienes tu dinero de la carrera. Allí, como es muy popular, las marcas de moto pues están en los circuitos. Si lo haces bien con una marca, pues vienen y a lo mejor te regalan otras gafas o te dan un bonus por haber hecho una buena carrera. Se vive de otra manera. Hace poco me contaba Joan Cross que se hizo, oye, espera, que me entra una llamada. Se hizo una carrera en América que no podía llevar el mecánico. Entonces se hacía en la moto, se iba a correr, se hacía en la moto y que la gente le echaba dinero, le echaban $100, $50 y le decían que a la próxima carrera que se llevara un mecánico con él, ¿sabes? O sea, se vive ya desde fuera, se vive ya desde fuera de otra manera. Entonces tú llegas a Vaya, un estadio como Anaheim con, no sé, 80.000 personas, la entrada 100 a 200 euros, llenos hasta arriba, hacen 3 ya. carreras en el mismo estadio y siempre lleno. O sea, entonces Mm. mueve mucho público. Aquí en España habría que, en España y en Europa, creo que habría que replantear todo bien porque considero que habría que atraer al público de alguna manera. Esa es la clave, para que los pilotos aquí, pues, pudieran, por lo menos, tener un salario digno. Ya no digo, ser millonarios, como se puede llegar a ser en América, pero un salario digno a las horas que le tienes que dedicar, al esfuerzo, a la peligrosidad que tiene el deporte, porque al final es un deporte extremo. Y creo que tendría que ser una fórmula que reiniciara todo desde el principio y seguro que existe, porque es un deporte muy bonito. La gente que va a ver las carreras, pues alucina, pero no llega a venir ese público. No sé si es por las horas de las carreras, porque no se promociona, no lo sé, pero es una pena, la verdad. Sí, la verdad es que, vamos a ver, ves que hay un seguimiento de MotoGP tan elevado y en comparación, no es que motocross sea el baloncesto del fútbol en el caso de España, es que Mm, está muy, 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 muy por debajo. Salvo Cepsa, ahora Moeve, que hizo muchos años de patrocinador del Campeonato de España de motocross, no ha habido grandes apuestas, ¿no? mm, Eh, y de hecho, bueno, el otro día lo vi en tu Instagram, ¿no? Hay muchos pilotos de motocross,
los hermanos Márquez y otros tantos que entrenan haciendo motocross, con motos de motocross. Entonces, contigo el otro día vi que estaba Pedro Acosta, que para mí es el favorito, mi piloto favorito ahora mismo a MotoGP, no este año, que aún es muy joven, pero quizá en próximas carreras. ¿Por qué ellos entrenan con motos de motocross en circuitos de motocross? A ver, es simple. El motocross es un deporte súper exigente, Sisto. Entonces requiere mucha habilidad, mucha fortaleza. eh, es un cambio constante porque el circuito, el terreno va cambiando cada vuelta, ¿sabes? Y solo el que lo practica realmente conoce la dificultad del deporte. O sea, yo ahora mismo en la escuela, claro, veo a los padres que les dicen a los niños, ¿no? Mientras tú les estás dando clases, pues intentan decirles cosas y demás. Y no son conscientes porque nunca han pilotado una moto. Entonces, pilotar una moto de 100 kilos o 120 kilos, depende de la categoría, durante 30 minutos que duran una manga. Nosotros, de hecho, mira, te voy a hablar un dato importante. El otro día a Enzo le pusimos, bueno, como bien te dije, lo llevo muy controlado con el tema de la preparación y todo. Le pusimos el pulsómetro y para que te hagas una idea, en cada manga hicieron 3 mangas de 20 minutos cada una. Se pasa, prácticamente 17 minutos en zona roja de pulsaciones, o sea, entre 190 y 207 pulsaciones por minuto. Eso durante 17 minutos cada ronda. O sea, al final del día son, pues, casi una hora en zona roja, ¿vale? Entonces, pues eso también es muy contraproducente tener a los niños montando y haciendo simulaciones de carrera todos los días de la semana. Que esto va un poco para muchos padres que piensan que por entrar todos los días que va a ir Mm, más rápido o va a ser mejor. No, no es bueno del todo. Entonces, no entiendo. solo para que te hagas un poco una idea, yo recuerdo, pues, en mi época, cuando poníamos el pulsómetro era igual. Salía la valla, ya estabas en la valla a 110 de la tensión o así, era caer la valla y el corazón se dispara a 150 las primeras vueltas, 160 y acabas, pues, la mitad de manga entre 180 y 200. Entonces, ¿Y es es muy peligroso para exigente. un niño eso? No, a ver, es mucho para cualquier persona, pero por Mm, eso se preparan y por eso, pues, cuando tomas datos como tienen allí en Holanda de pilotos y los comparan con ciclistas, con gente de olimpiadas y demás, a pesar de que nosotros, no nos hemos considerado atletas durante mucho tiempo, porque es verdad que no llevábamos la alimentación bien, el sueño bien, el descanso y todo eso, mm. que supuestamente es la diferencia entre los atletas y los pilotos, pues ahora es lo que se está trabajando, intentar que los pilotos sean completamente atletas y alucinan con las capacidades de los pilotos de motocross, porque a nivel reflejos, a nivel coordinación, psicomotricidad, claro, aguante, es un deporte súper completo, es muy, muy duro. Mm. Entonces, claro, para un piloto de velocidad se hace una manga de motocross donde la moto se mueve, derrapa, cansa, los baches, los saltos, el estrés que genera, pues simplemente eso ya es un entreno brutal para cualquier tipo de modalidad de velocidad, ¿sabes? Ujú. Sí, 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 estoy de acuerdo. Oye, vamos a hablar un poco de China, de tu experiencia en China, ¿no? Eh, ¿Cómo te vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es tu vida allí? ¿Cómo se vive en Macao, que al final es Las Vegas de China, ¿no? Fue colonia portuguesa durante muchos años y lo que pasa es que China la recuperó. Y cuéntanos un poco qué hace un piloto de motocross en China. Vale, a ver, todo empezó porque estábamos en Brasil, estaba bien, me gustaba la experiencia, yo quería seguir compitiendo en motocross porque ya anteriormente se me había ofrecido, pues, hacer freestyle, se me había ofrecido pasarme al mundial de enduro, pero bueno, yo, como bien sabes, siempre me guié por mi instinto, por seguir creyendo en mí y seguir persiguiendo mis sueños, y Brasil era la opción que tenía para seguir compitiendo en motocross y poder ganarme la vida con ello. Entonces, cuando salió la oferta no lo dudé. Estando en Brasil, pues lo mismo, tuvieron unas épocas muy malas de sequía y en Brasil con temas de sequías se paraliza el país, bajan un mogollón las empresas, patrocinadores se cayeron del equipo. Entonces, claro, cuando me planteaban quedarme
y otra vez rebajarme las condiciones de salariales y tal, era como, "Uf, otra vez, en serio, ahora que estoy otra vez viendo un poco de luz, otra vez volvemos a lo mismo". Y entre tanto, pues salió estaba Xavi Hernández, que era un piloto que compitió conmigo toda la vida desde pequeño, ya estaba allí en Macao, hacía unos años, y me había ofrecido irme justo cuando acababa de firmar el contrato con el equipo de Brasil. Entonces le dije que tenía 2 años de contrato, que luego veríamos a ver si tal vez me iba o no. Claro, pasados 2 años me llamaron de vuelta y entonces, pues, mm, entre tanto, yo también tenía ganas de hacer el Dakar. Me vine a España, me preparé un poco para hacer un par de rallies del Campeonato de España en la Baja Aragón, para ver si de esta manera conseguíamos un equipo para el Dakar. Y bueno, pues hice eso, me planteé venirme a España y estando en España, pues corrí la Baja Aragón, que quedé segundo la primera vez que la hice, primera y única. Y con eso, pues teníamos un trampolín bueno, para que el equipo de Oriol Pons gestionara un poco con unos patrocinados que tenía más o menos apalabrados, para ver si había posibilidad de llevarme al Dakar. Y bueno, pues entre tira y afloja con el tema de las negociaciones para el Dakar, me siguen llamando de Macao, me dan un ultimátum y me dicen, bueno, ya hemos esperado mucho, necesitamos pilotos. mm, a día de hoy, si vienes bien, si no vienes, pues ya no sabemos cuándo te vamos a volver a llamar. Entonces, estuve ahí un poco indeciso, intenté apurar las cosas con el tema de a ver si se cerraban las cosas del Dakar, pero lamentablemente se alargaba demasiado y bueno, acababa de tener un hijo, que era Enzo, y tenía que seguir pensando en la estabilidad, pensar en la familia. Entonces, pues bueno, fue como casi una obligación el aceptar el contrato de Macao. Espera, me entra otra llamada, perdón, cosas del directo. Bueno, cuestión que le digo que me tengo que ir a Macao, que dejamos las cosas en stand-by. Si algún día salía lo del Dakar, pues que estaría encantado de aprovecharlo y poder hacerlo. Y nada, me fui para Macao. ¿Cómo es Macao? Pues la verdad es que muy fácil todo. Es una ciudad, pues eso, que tiene mogollón de diferentes culturas. eh, es muy segura porque hay mucha policía, hay muchas cámaras, no hay índice de paro, o sea, es muy fácil. Y bueno, las condiciones del trabajo eran muy buenas. Es verdad que es freestyle, sigue siendo riesgo, ¿no? Saltar todos los días. Pero bueno, seguía, como bien dices, involucrado con temas de motos, que al final es lo que yo quería. Prefería eso que dedicarme a otra cosa. Y nada, y allí criamos a Enzo durante 6 años, con mi mujer, que también lo dejó todo para venirse con nosotros, y fue una experiencia muy bonita. Fue Enzo en el colegio allí canadiense chino, aprendiendo chino, el inglés, que habla muy bien inglés también, así que yo creo que fue una experiencia súper productiva. Y ya te digo, no fue ni siquiera un cambio muy grande porque Macao no es como China, entonces tiene mucha cultura occidental y es muy fácil, la verdad, muy, muy simple. El transporte público funciona genial, muy barato. eh, es todo pros. Lo único malo es que es muy cara. El colegio, por ejemplo, es muy caro y la vivienda es muy cara, pero todo lo demás es incluso barato y está muy bien. Me contabas una anécdota que te había pasado que reflejaba un poco cómo funciona la burocracia en China y también cómo funcionan las leyes. Viste a punto de ser expatriado, extraditado, perdón, expatriado eras, lo que iba a decir era darte un avión y darte una patada en el culo y volverte para aquí. Cuéntanos cómo fue ese episodio. Sí, ahora me río, ¿sabes? Pero en su día no fue nada gracioso. Pues fíjate, fue el día de mi cumpleaños. Y bueno, yo iba a trabajar, pero tenía que ir a Macao a hacer una documentación. No me acuerdo muy bien qué tipo de documentación. No sé si era renovar el carnet o algo. Cuestión que era mi cumpleaños, eh, y mis padres habían estado en Navidades allí con nosotros.
Entonces yo a mi padre le firmé el permiso de circulación, en lo que es el carnet de circular con scooter. Le hice, tú vas a la policía, te ponen un sello y ya puedes circular con él durante 3 meses, ¿vale? Bueno, cuestión que en Macao es un poco lioso conducir. Yo vivía en la parte de Taipa, es un poquito, son como 2 ciudades, ¿vale? Pero una es muy del futuro, todo muchos carriles, muy bien señalizada y tal, y Macao es un poco China, es un caos. O sea, Macao ciudad es muchas calles, muchas direcciones prohibidas, mucho tráfico. Es complicado circular en Macao. Cuestión que llegaba justo al trabajo y entonces, pues, cometí el error de, en vez de bajarme de la scooter y cruzar la scooter por el paso de cebra a pie, pues simplemente vi que no venía nadie y crucé el paso de cebra para dar un cambio de sentido, mirando y todo con mucha seguridad, pero justo delante de un policía. Entonces, claro, yo al policía no lo vi, evidentemente. Cuestión que, como mi padre había circulado en el scooter, tenía sus copias de los papeles en lo que es el maletero de mi moto. Entonces, como iba con prisa, acepté la multa, le doy los papeles, le entrego los papeles. Claro, yo no me di cuenta que allí iban los papeles de mi padre, junto con los míos, iban todos, la verdad. Entonces le doy mi Blue Card, que es mi tarjeta pues, de trabajo en Macao, temporal, y el policía, pues, rellena la multa, era nada, 300 que eran como 30 euros, ¿vale? Rellena la multa con mis datos, pero pone, o sea, con el número de mi Blue Card, pero con el nombre de mi padre, Jesús Garrido Lamas. Cuestión, le echo la firma y me voy. Llego al trabajo, tal, no sé qué. En el trabajo miro el papel y digo, coño, se equivocaron. Pusieron el nombre de mi padre con mi número de Blue Card. Bueno, pues cuestión, que llegué a casa, acabamos el show a las 10 o así, y llegué a casa y a las 11 yo llegaba a casa siempre sobre las 10 de la noche cuando acaban los shows, y a las 11 vino la policía a tocarme la puerta de casa, que preguntando dónde estaba el señor Jesús Garrido. Digo, no, no, Jesús Garrido ya se fue. Dice, sí, sí, es que nos aparece que salió del país, pero ¿cómo lo multaron hoy? Digo, no, ya me di cuenta. Ha sido un error del policía al escribir el nombre. Yo también le di los documentos así todos juntos y no me di cuenta. Vale, pues vente con nosotros que lo solucionamos en comisaría. Vale, pues ya está. Yo digo, bueno, pues perfecto, voy a la comisaría, les rellenamos con tal. Cuestión, que ellos fue una época además que luego me enteré por el abogado, que estaban como premiando y castigando mucho a los policías porque se cometían muchos errores de este tipo, de no comprobar bien los datos de un pasaporte o con gente extranjera y demás. Entonces como que estaban premiando y castigando a los que no hacían bien su trabajo. Y esto pues conllevó a que, claro, el grupo este de policías me hicieron firmar un papel en chino que supuestamente, claro, ahí fue mi error también. No firmes nada que no sepas lo que pone, ¿no? Me di como culpado, me di como culpado y como que yo había hecho bueno, un cambio de identidad, ¿no? Como, no me sale la palabra, sí, pero bueno, como si haciendo un cambio de identidad. Eh, vale, me ponen en una sala de espera cerrado, me dicen que apague el teléfono, ¿qué tal? Esto es las 12, la 1, las 2 de la mañana, nadie me dice nada, tal. Y claro, yo ya me pongo un poco nervioso y casualmente, pues, mi padre tenía un amigo, un cliente de Chávez que había estado de delegado de deportes en Macao hacía muchísimos años, pero seguía teniendo mucha relación allí, pues, con gente de la política, con grupos de abogados portugueses y tal. Y me había puesto en contacto y me había dicho, cualquier cosa que te pase, llámales que estarán para ayudarte. Y fue la suerte. O sea, ya cuando vi que tal, dije, esto aquí huele raro. Y llamé a mi mujer, que estaba súper preocupada, imagínate en casa, aún con Enzo pequeñito y tal. Y dije: "Hey, llama aquí a Joao, al abogado, porque aquí esto me huele raro". Y efectivamente, pues estaban esperando a que abriera inmigración a las 8 de la mañana, llevarme, hacerme un juicio rápido y para tu país. Sí, sí. Y al final, pues bueno, gracias a Dios y tuve la suerte de que conocí a esta persona y claro, él se dio cuenta luego escuchando a los chinos hablando y demás, y que ya habían tenido casos de este tipo, pues bueno, al final, pues Claro, me salió todo bien y no hubo problemas, se anularon los cargos pero fue menos mal. fue bueno, a todo esto la gente estaba esperándome
porque era mi cumpleaños, me venían a buscar en una limusina del Hard Rock a casa y claro, Adrián no estaba, ¿no? El día de su cumpleaños y no estaba. Así que esa fue la anécdota al final. Oye, en alguna ocasión que hemos hablado tú y yo me contabas que el espectáculo, el show de China era como el Circo del Sol multiplicado por 10, o sea, que era algo que valía mucho la pena ver, o sea, porque, o sea, lo que dije antes, que Macao es como Las Vegas, ¿no? Es el sitio del juego, de los casinos, de los grandes espectáculos, ¿no? Cuéntanos un poco ese espectáculo y qué hacíais con las motos allí. Es una pasada, sí, es muy complicado de explicar porque por mucho que se lo diga a la gente es que lo tiene que ver, o sea, es brutal y de aquí recomiendo, hay vídeos en YouTube con partes del show, evidentemente no está completo, pero está por partes y se llama The House of Dancing Water, que es la casa de la danza del agua, y recomiendo que se vea porque por mucha imaginación, o sea, no, yo te puedo explicar, eso es una piscina, es como un coliseo, con una piscina de 50 metros de diámetro, con 11 o 12 metros de profundidad, con plataformas como la de los portaaviones que suben y bajan. Entonces, el escenario, todo lo que es el anfiteatro, las gradas están por encima de la piscina, ¿vale? Entonces, Ujú, por debajo sigue siendo un almacenamiento de cosas, tipo un barco, una pagoda, un puente, cosas que salen luego en el medio, en el escenario. Y lo sorprendente de este show es que, bueno, lleva ahora acaba de abrir, pero cuando cerró en pandemia llevaba como 11 años y son 2000 personas de aforo y hacen 2 shows al día. O sea, son 4000 personas al día, durante 5 días a la semana. Y tenía, una media de aforo o sea, de completar la venta de tickets del 78% durante esos 11 años. O sea, es un show que factura un montón de dinero. La ujú. creación del show costó, creo recordar que eran 240 millones de dólares, ¿vale? Oh, Lo que era el teatro entero y todo eso. Tienen muchísima maquinaria muy técnica, muchísima ingeniería, mm, que a día de hoy la reformaron y la hicieron toda nueva. Y para que os hagáis una idea del show, lo impresionante de esto es que el escenario podía estar, de repente seco y en menos de 2 segundos, completamente en agua. Entonces, mezclaban mucho tipo de disciplinas deportivas, desde high dive, que son estos que saltan como de Red Bull, por ejemplo, que salen de los acantilados, coreografías de danza, de acrobacia, luego lo chulo era eso, salía, o sea, un barco como lo de Piratas del Caribe, salía el barco, hacían las acrobacias desde el barco, el barco desaparece, no saben dónde lo meten, de repente llegan las rampas del techo, en menos de un minuto están saltando en agua y nosotros en nada, en menos de un minuto estamos saltando con las motos. Entonces, el cúmulo del espectáculo y las transiciones, sobre todo, que el espectador no se da cuenta de que, oh, ya está ahí la rampa o ¿sabes? No, te envuelve de tal manera que la experiencia es brutal. Yo lo recomiendo, o sea, y la gente local lo dice, lo mejor de Macao es el show, o sea, sin mm, ninguna duda, es una experiencia única que creo que es una pena que esté tan lejos, porque creo que todo el mundo debería de verla al menos una vez. ujú. Oye, vamos a pasar de China a España. Tú ahora mismo tienes una escuela de motocross, Ujú. que es un emprendimiento que te has montado tú en Alicante, para niños sobre todo. ¿Por qué te metes en el lío de crear este negocio? Cuéntanos un poco, porque yo te he visto en directo con niños que casi los tienes como en adopción, ¿no? De padres que viajan mucho y demás y te dejan ahí el niño para que esté en la escuela, pero al mismo tiempo funcionas como un padre adoptivo para muchos de ellos. Pues sí, sí, la verdad es que sí. A ver, el tema de la escuela al final, surge por Enzo, o sea, a mí me voy a entrenar con Enzo, pero no es lo mismo la experiencia que tiene entrenar con su padre solo que cuando tiene otros niños y creas ese vínculo de amistad familiar o compartir aficiones con otros niños. Evidentemente, para su nivel, yo soy consciente que necesita también niños que vayan mejor, niños que vengan también, que aprendan de él para al final, el objetivo de la escuela
es que todos los niños sacar el máximo partido de ellos a nivel rendimiento, porque eso va a hacer que la escuela sea más competitiva. Para ponerte un ejemplo, la escuela de donde estaba Pedro Acosta, ¿vale? Que es Pacosta. Yo empecé allí colaborando con ellos de entrenador porque Enzo empezó en velocidad. Él empezó corriendo en velocidad y hacía motocross por hobby, pero empezamos a competir en España en velocidad. Entonces, pues bueno, como me habían hablado de la escuela esa, pues fui un par de veces por allí, llevaba a Enzo y ya una vez que cogí confianza con Paco Mármol, que es, Pacote, conocido como el manager de del Tiburón, de Acosta. Entonces, claro, eh, empezamos a hablar y, bueno, entendió que le hacía falta un entrenador allí, porque él viajaba mucho con Pedro. Entonces, pues bueno, me puso un poco al cargo de los entrenamientos, sobre todo de los minimotos, que es lo que yo quería, que es donde estaba mi hijo y donde creía que, bueno, al final, la base es donde más me gusta trabajar. Es bonito ver ver cómo se desarrolla la vida de un piloto desde tan pequeño, y que ahora muchos de ellos, de los que estaban con Enzo, pues ya están cerca de entrar en el Mundial de Moto3. O Pedro, por ejemplo, que aún no había sido campeón del mundo de Moto3 y entrenaba con nosotros y todavía estaba corriendo la Rockies Cup de Red Bull. Pues bueno, al final se crea ese vínculo y bueno, las veces que hemos cuadrado con Pedro, pues igual, el otro día, como bien viste la foto, pues siempre es muy cercano, se acuerda y la verdad es que tenemos muy buen rollo. Y nada, al final lo de la escuela, pues fue eso. Enzo, llegó un momento en que la velocidad nos pasó exactamente lo mismo que con el motocross. Enzo tiene un hándicap, que es su estatura, es muy alto para la edad que tiene. En estas edades de iniciación, la edad es lo que cuenta, porque digamos que en 50 motocross van desde los 6 años, que es lo mínimo para competir, hasta los 10, casi cumplidos 11, ¿vale? Eh, claro, Enzo con 8 o 9 años ya tenían el tamaño de niños de 12 años. Y eso, pues, nos conllevaba a que en velocidad, por ejemplo, dejaba de ser competitivo en circuitos donde necesitaba aceleración o donde el viento influía mucho, porque son motores muy pequeños y que la aerodinámica o la potencia es crucial en velocidad. Entonces, me di cuenta que él se frustraba, aparte que iba muy incómodo en la moto, tenía que ir muy agachado, se quejaba de la espalda, vi que no estaba disfrutando la experiencia. Y entonces un día, pues lo que te digo, hay que hablar con ellos y un día hablando le digo, eh, ¿quieres que cogemos la moto de siguiente categoría y probamos y hacemos motocross y vamos entrenando sin tener que ir a carreras ni nada? Y dice, sí, igual es mejor probar tal. Entonces yo ya me di cuenta que él no estaba disfrutando compitiendo. Y como padre, pues es duro, ¿no? Porque tú quieres lo mejor para tu hijo. Y sabes que es bueno y que lo hace muy bien, porque en verdad se puso muy poco tiempo, viniendo de Macao, que nunca había hecho circuitos ni nada, en muy poco tiempo se puso a un muy buen nivel en el Campeonato de España. Bueno, cuestión que le cojo una moto de la categoría siguiente y en velocidad la moto, el paso es muy grande, sobre todo para esa edad. Si me dices a los 10, pues vale, pero es que con 8 o 9 años pasamos de una moto que has pegado al suelo, una Polini, a una moto de 4 tiempos que ya pesa 60 y pico kilos, en un niño que pesa 20 y pocos de aquella. Claro, él se sube a la moto, la lleva, es guay, me gusta, pero no me veo para competir. Y evidentemente yo tampoco lo veía para competir. Lo veía para hacer horas, la llevaba súper bien, se aclaró enseguida con el cambio, la llevaba genial. O sea, pero es verdad que es una moto que las retenciones son de 4 tiempos, cuando cortas gas la moto retiene mucho, cuando aceleras también da más tirón. Y dije, mira, Enzo, hacemos una cosa, este año vamos a hacer más motocross, alguna carrerita y tal, para que sigas en competición y que no pierdas tanto, ¿sabes? Y vamos viendo sobre la marcha. Entonces salió el Campeonato de Europa de motos eléctricas de motocross. Y lo hicimos, le fue súper bien. La primera carrera quedó sexto, hubo muchas carreras que estuvo en los 5 primeros y, bueno, pues alguna caída de última hora o tal. Cuestión que vi que era muy competitivo en motocross a nivel de los de su edad real, los de su edad real y de toda Europa. O sea, que estábamos hablando que estaban, pues, fácilmente los 10 primeros de los mejores de su edad aquí en Europa. Y entonces yo se lo dije, le dije:
con lo poco que llevamos de motocross, sin casi competir, y estás ahí, yo creo que deberíamos apostar, ahora, por lo menos este año o estos 2 años, a hacer un poco de motocross y competir así más en serio. Sí, sí, papá, me gustó mucho la experiencia y tal. Y bueno, pues empezamos ahí, poco a poco fuimos dejando, porque claro, al final entrenar motocross para velocidad es muy bueno, pero entrenar velocidad para motocross, la transición no es tan, que está muy bien, pero no es tan efectivo, no le sacas tanto partido como los pilotos de velocidad a la moto de motocross. Entonces, claro, poco a poco, por tiempo, porque también seguía jugando a fútbol, porque es un niño que aparte del cole también hace Kumon, hasta hace poco también seguía con clases de inglés para que no perdiera esa fluidez que tenía y tal. Y entonces, claro, su agenda va súper acelerada y súper justa en todo. Bueno, pues fuimos dejando la velocidad hasta en el momento en que él ya dice: "No, yo es que la velocidad ya no me motiva, no tengo ganas. Prefiero centrarme en el fútbol y en el motocross". Y bueno, entonces, pues, de ahí la escuela, y la escuela va más, va más, va más, y cada vez tengo más niños, niñas, sobre todo mucha gente que empieza, y ahí empezó otra vez el proceso de reinventarse. Ahora mismo tienes 2 escuelas, ¿no? Si no estoy equivocado, una en Murcia y otra en Alicante, ¿algo así? No, es la misma escuela, lo que sí trabajo, pues eso, con Pacote trabajábamos en la Escuela de Velocidad de Murcia, pero ahí trabajaba como entrenador, monitor. En el momento en que Enzo deja de correr en velocidad, evidentemente me lo planteó, pero, lo que tú dices, yo soy un poco incontratable también. Yo Ujú. estaba allí porque estaba Enzo. Sí, En el momento en que Enzo no está, pues yo fui franco con él, le dije: claro, no me vas a poder contratar. O sea, me claro. gustaría mucho ayudarte y seguir el programa que tenéis con los niños y todo, pero yo quiero dedicarme a mi hijo y me conlleva mucho tiempo. Entonces, no os van a salir las cuentas conmigo, la verdad. Oye, otro de los sacrificios, ¿no? De los padres con los niños que compiten al máximo nivel. Y bueno, ya para ir terminando, que son y 46, ¿cuáles son tus planes de futuro? De dónde ves un poco la trayectoria que vas a tener como manager de tu hijo en el mundo de las motos, a no ser que de repente brille en el fútbol y la llamada venga por el lado de la pelota, ¿no? Que podría pasar también, ¿no? Sí, soy consciente y yo ya te digo, desde el primer momento apoyo lo que él o lo que ella también, en el caso de mi hija, le he intentado inculcar un poquito la moto para que tenga también esa habilidad, por si el día de mañana tiene moto en la calle y todo. Creo que no solo a nivel deportivo, sino otros valores y otras habilidades que te genera el practicar el motocross. Ella monta en moto, lo hace muy bien, pero no quiere competir. A mi hermana pues le pasa un poco igual y entonces con Enzo, si mañana me dice que quiere jugar al fútbol, yo encantado de la vida. O sea, para mí sería mucho más fácil, mucho más, pues eso, podría tener más tiempo para mí. Yo no he sido nada estos años, desde que veo que Enzo pues lo hace bien y que se esfuerza tanto. Yo tenía propuestas, de hecho estuve en Macao 3 meses para ayudar con la creación, con la reapertura del show, el nuevo show y tal. Y bueno, porque me debía un poco, se portaron muy bien con ellos, estaban muy escasos de pilotos, no les había cuajado bien los fichajes que habían hecho. Me llamaron un poco a la desesperada, me ofrecieron muy buenas condiciones y tuve que irme, o sea, no podía decir que no. Claro, si hubiera sido un poco pensado más en mí, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a seguir saltando, yo estaría saltando allí a día de hoy y ganando un buen dinero. Ujú, Pero allí limitaría todo el tema familiar, limitaría mucho, sobre todo la trayectoria que lleva Enzo, que te soy sincero, no tengo ningunas perspectivas ni me gusta pensar en ello. Prefiero seguir haciendo las cosas bien como hemos hecho hasta ahora, sin grandes, a veces, claro, uno es soñador, ¿no? Le gustaría, pues, todo el mundo queremos un Márquez, un Messi, un lo que sea mm, en casa, ¿no? Eso mm, todos los padres, aunque te digan que no, es mentira, o sea, está claro. ¿verdad? Pero sí que sigo esa línea de trabajo y constancia y no quiero pensar muy a largo plazo
en dónde llegará, no llegará, porque al final es un deporte con muchos factores externos que influyen muchísimo en la trayectoria y parece que cuanto más persigues también una cosa, es como que más trabas se te van poniendo. Y ya te digo, hay muchos factores externos que no son controlables sobre todo en el motocross, porque he hecho muchísimos otros deportes. He corrido triatlones, he corrido mountain bike, descensos y demás, pero el motocross tiene tantos factores externos, empezando por lo económico hasta lesiones o días que te encuentras mal de competición o que no estás en una buena moto ese año competitiva, en un equipo, en el ambiente. Es que son tantísimos que es muy complicado que se alineen todos los astros. Entonces, vamos a seguir disfrutando ese camino de familia que va a las carreras y que poco a poco pues se vaya surgiendo, o sea, se vaya él también un poco viendo sus objetivos reales, ¿sabes? Creo que eso es lo más importante. Nosotros tenemos que asesorar y acompañar, pero creo que al final el que da gas, el que tiene que estar focalizado y todo es él, en lo que decida. Y en casa le vamos a apoyar 100% a él, a ella y lo hemos hecho. Así que vamos a seguir. Si no estaría en China saltando, ya te digo, a día No, de no, hoy. claro. Vamos a ver, yo empecé esta entrevista diciendo que teníamos dos factores, características en común, que era nuestra pasión por las motos y nuestro origen de un pueblo de Galicia, pero veo que tenemos una tercera, que es la familia. Eres el invitado que más veces ha repetido la palabra familia. Está condicionando su vida y sus próximos pasos pensando en primero su familia y luego tú mismo, ¿no? Quizá esa sea una de las razones que te han permitido unir tu pasión y tu profesión, ¿no? Porque has renunciado a contratos probablemente más lucrativos que los que podrías tener con tu propio negocio por estar cerca de los tuyos y por seguir el crecimiento y la profesión de tus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué consejos le darías a alguien? Piensa ampliamente, ¿no? Puede ser Ujú. pesca, pintura, escritura. eh, ¿Cómo te planteas renunciar a algo para convertir tu pasión en tu profesión? Bueno, yo soy sincero en este sentido. Tengo que decir que yo cuando voy, hay muchos días de escuela que mi hijo no viene a entrenar. Yo entreno a niños martes y jueves y con mi hijo entreno los miércoles. O sea, hay algunos de esos que ya están a nivel competición que vienen los miércoles también. Pero es que yo estoy en el circuito con ellos y es como si estuviera con mis hijos. Por eso te digo que cuando hablas de que si ejerzo de tutor, es simplemente porque es mi hogar. O sea, yo estoy en el circuito y estoy enseñando y les estoy viendo y es como si estuviera pilotando a través de ellos. Entonces eso me llena muchísimo. No se me pasa el tiempo. O sea, yo hay días que llego al circuito a las 4 y a las 6 normalmente cortamos hora en invierno, y si hay un poco más de luz ese día, pues aguantamos un poco más, porque si los niños se están pasando bien, yo me lo estoy pasando bien con ellos. Entonces, creo que, aquí la clave es, primero, que las cosas no tienen que ser forzadas. Yo soy bastante flexible a la hora de la escuela. Transmito mogollón a los padres, porque ya lo he vivido. Entonces, me anticipo mucho a peligros, me anticipo mucho a lo que pensarán los niños o cómo pueden pensar también los padres, porque ahora mismo también soy padre de un piloto. Y creo que todo eso crea un vínculo tan bonito entre cliente y deportista o entrenador, que al final, pues, es que lo vamos a volver a decir, pero se crea esa comunidad Mm, que te hace sentir bien. Y eso en China, por ejemplo, no dejaba de ser un trabajo. Yo tenía que estar una hora, volver a otra hora, saltar. Y claro, para que se haga un poco también la gente idea de lo que es saltar en China, en Macao, nosotros saltábamos 5 días a la semana, 2 veces al día, pero luego los jueves y los domingos también teníamos entrenos por la mañana. Entonces, cuando haces el mismo espectáculo, los mismos saltos, la misma rutina durante un año, durante otro año, durante otro año, claro, llegué a estar casi 7 años allí. Y claro, dices tú: "No, es que saltar es eso". Sí, es fácil, sí, es verdad que cuando tienes los trucos controlados es mucho más fácil que el motocross, pero el nivel riesgo existe, esa tensión de antes del show de empezar a saltar, todo eso lo tienes que vivir cada día. No estás sentado en un ordenador, no, te pones el casco
tu corazón se acelera, concentración máxima, no puedes fallar, un fallo se paga grave. Fíjate, yo en 6 años me caí una vez, pero bueno, me costó el bazo. Fue un accidente que solo uno. Y claro, cuando multiplicas la cantidad de saltos que haces en un año, por 6 años dices tú, es que las probabilidades de caída son muy grandes. Sí. O sea, que son 5 saltos por show, pues son 10 saltos al día, pues son 50 saltos a la semana y sigues multiplicando, ¿sabes? Por meses, por años y claro, son muchísimos shows, muchísimo riesgo. Mm. Entonces, cuando yo estoy ahora aquí en el circuito, pues me siento seguro, me siento cómodo, transmitiendo mis conocimientos y bueno, ya te digo, al final para mí es más importante, dejar lo mío aparcado, porque veo la felicidad en los de mi alrededor, que ser egoísta y pensar solo en el dinero. Oye, ya para cerrar, que hemos llegado casi a la hora, em, déjale un recado, un mensaje a tu padre. O sea, él, yo vi cómo se sacrificó por ti cuando eras un niño. Todos los fines de semana habría que recorrer España en una furgoneta con las motos para que tú compitieses. Y creo que es una bellísima persona, Jesús. Lógicamente nos conocemos de toda la vida, como la gente se conoce en los pueblos, pero sí me gustaría que ahora que tú tienes la perspectiva de ser padre de un piloto que está en esa misma fase, le dejases un mensaje ya como despedida de esta entrevista a tu padre. Pues sí, a ver, aquí no hay solo un padre, o sea, también gracias a esto, ambos fueron un ejemplo. Como bien sabes, se casaron muy jóvenes, toda la vida juntos, me apoyaron en un deporte que era minoritario, en el que solo ellos confiaban, ¿sabes? No es fácil hasta que llegas a un nivel que el resto de la gente confíe. Una vez que ya haces podium en España y por ahí ya todo el mundo te aplaude, ¿no? Y te da la palmadita en la espalda, pero hasta ese momento solo yo y ellos confiábamos en nuestro trabajo y en nuestras posibilidades hasta donde podíamos llegar. Ellos fueron ellos fueron siempre muy claros conmigo, yo por eso sigo usando eso con mis hijos, en todos los aspectos, en cuanto a temas de todo tipo, desde sexualidad hasta drogadicción, planteamientos de si quieres llegar tienes que sacrificarte, esto cuesta un dinero, tienes que valorarlo. Entonces, los valores que ellos me inculcaron fueron importantes y a día de hoy, pues eso, marcaron pues la manera en la que yo también intento educar a mis hijos. Y ya te digo, el mensaje, puede ser para mi padre, pero en verdad tiene que ser para los 2 porque ambos hicieron un un Sí, sacrificio muy grande. evidentemente, un padre es nunca trabaja solo. Sí, Sí. y uno Y bueno, llegado el día llegado el día, pues, al principio íbamos juntos, pero después, mi madre se tenía que quedar para que mi padre me pudiera llevar. Entonces, pues bueno, nada, muchísimas gracias. Tengo que decir que bueno, tuve unos padres ejemplares. pues muchísimas Me gracias. emociono, lo siento. No, está bien, o sea, He tenido la suerte, no, he tenido la suerte, Sisto, de que mm, ha sido muy fácil, la eh, verdad, eh, porque me lo han puesto en bandeja pues sí, 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 sí. y les Bueno, tengo que agradecer mucho. se lo estás poniendo tú ahora también a tu hijo, ¿no? O sea, uno toma y después da, es así. Oye, amigo, un fuertísimo abrazo, Gracias. gracias por la entrevista. Espero a ver si nos vemos por Berín y coincidimos alguno de los días de Navidad. Y, Sí, y ya estás perdón. yendo a ver a la nueva promesa del motocross a los circuitos cada vez que me digas que estáis por ahí, por la zona de Portugal. Un abrazo. Sí, ya sabes que yo siempre que voy por allí intento avisaros y a ver si podemos disfrutar otro año más también del viaje a La Bañeza, de la Ah, ruta al Gran Premio, juntos. que fue muy Ah, divertido. Sí, sí, sí. sí, eso hay que repetirlo. Con Sí. seguridad. Sí, sí, claro que sí. Un abrazo fuerte. Chao, Otro Adrián. para vosotros. Un Gracias. abrazo. Chao, chao.